Vamos a ver ahora otro cambio. Un pequeño aviso, este es un poquito más complicado que los que hemos visto anteriormente. Este cambio afecta a los verbos. Aparecen los tiempos compuestos. Recordemos, en latín no existían los tiempos verbales compuestos. Los tiempos compuestos son aquellos que tienen dos formas verbales. La primera es el verbo haber y la segunda es un participio. Por ejemplo, he ido, has comprado, has salido, hemos tenido. La primera forma, he, has, ha, hemos, es una forma del verbo haber y la segunda es un participio. También había ido, habían pensado, son ejemplos de tiempos compuestos. En el primer caso tenemos pretérito perfecto y en el segundo el pretérito pluscuamperfecto. Entonces, si en latín no existían esos tiempos y en español sí, ¿cómo y por qué aparecieron en la lengua? Para entender eso, primero tenemos que ver que en latín existían estos dos verbos. El verbo habere, que significaba tener. Entonces, una frase como ego rosam habeo significaba yo tengo una rosa. Y también existía el verbo tenere, pero no significaba tener, significaba sostener, como sujetar o agarrar fuerte en la mano. Por ejemplo, ego rosam teneo no significaba tengo una rosa, sino que significaba yo sostengo una rosa o yo sujeto una rosa. Entonces, en castellano medieval, para expresar la idea de, por ejemplo, que yo tengo un cuchillo, pero lo tengo porque lo compré, no, por ejemplo, porque lo robé, teníamos algo así como he un cuchillo comprado. Eso significaba tengo un cuchillo comprado, es comprado y no robado, por ejemplo. Y de esa frase, he un cuchillo comprado, se pasó a decir he comprado un cuchillo. Y entonces, ahí, al decir he comprado un cuchillo, dejó de significar tengo y pasó simplemente a no significar nada, a ser el verbo auxiliar de un tiempo compuesto. Este es un ejemplo de una causa del cambio que vimos al principio del semestre y que ya dije que era más complicada y que era importante, era mejor verlo con un ejemplo concreto. Esta era la causa que se llamaba gramaticalización, que consiste en que una palabra pierde su significado léxico, su significado, digamos, como real, de que significa algo que podemos entender, y se convierte en una partícula gramatical. Entonces aquí tenemos ese ejemplo. Haber pasó de tener un significado real, que era tener algo, a ser un verbo auxiliar. Pero ahora tenemos que ver, si ya no significa tengo, sino que significa, es un verbo auxiliar simplemente, ¿cómo se podía expresar la idea de tengo? Porque todavía necesitamos expresar la idea de tengo. Entonces ahí es cuando el verbo tenere, que significaba sostener, pasó de significar sostener o agarrar a significar tener, que es el significado que tiene hoy en día. Entonces este cambio de significado del verbo tenere ocurre como reacción al cambio anterior. Entonces, si recuerdan, esta era una cuarta causa del cambio que vimos al principio del semestre y que les dije también que era mejor verlo con un ejemplo, y es reacción a otro cambio. Como las lenguas son sistemas, el cambio en un elemento puede producir un cambio en otro elemento. Es como un reajuste en el sistema lingüístico.